días en esta preciosa y hermosa mañana. Los bendigo con toda bendición del cielo, orando, pidiéndole a Dios que nos dé siempre de su presencia, de su inmenso poder, de su inmensa sabiduría, que nos enseñe siempre su palabra y nos muestre siempre su verdad. Padre eterno, gracias, Señor Dios, por tu amor, por tu gracia, por tu favor. Te damos gracias, Señor Dios, por este hermoso día, por nuestras familias, por todo lo que pones a nuestro alrededor, Señor Dios. Gracias, Señor Dios, porque tú, Señor Dios, eres grande, porque tú, Señor Dios, nos has guardado de todo mal, de todo peligro. Gracias por nuestro país. Señor Dios, te pedimos, te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú coloques, Señor Dios, el querer como el hacer, Padre amado, y que permitas que cada uno de nosotros podamos entender tus preceptos y ser guiados conforme a tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, por eso te pedimos, Señor Dios, en esta mañana, que nos des tu palabra, que nos dé direcciones, Señor Dios, para que podamos llevar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser a tu voluntad. Padre, muéstranos, Señor, siempre el camino. Rogamos, Señor, como dígaselo, ayúdanos siempre, Señor Dios. Déjanos en tus brazos, Padre amado. Queremos seguir, Señor Dios, tus preceptos. No queremos hacer nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. Colocamos, Señor, en tu palabra, creyendo que somos lo que dice que somos, que tenemos lo que dice que tenemos, y que podemos hacer lo que dice que podemos hacer. Confieso seguro, mi mente está abierta, mi corazón está receptivo. Nunca más será igual. Nunca, nunca, nunca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Poner acá el micrófono. Y arrancamos. En este devocional del día 13 del libro Una vida con propósito, Rick Warren nos habla y nos está nuevamente recordando sobre la adoración, ¿no? Y aquí quiere el libro hablarnos de 4 aspectos que le agradan a Dios con respecto a la adoración. ¿Cuáles son esos tópicos o características que a Dios le agrada y que debemos tener en cuenta en cuanto a lo que tiene que ver con la oración? Lo que le agrada a Dios entonces en la oración. Y el Marcos 12:30 dice, la poderosa palabra de Dios: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Así que esas 4 características del día 13 son las siguientes. A Dios le agrada la oración verdadera, número 1. Número 2, a Dios le agrada la oración auténtica. Número 3, a Dios le agrada la oración reflexiva. Y número 4, a Dios le agrada la oración práctica. Entonces te pongo o te explico un poco cada una de estas características. Es tu deber estudiarlas. Te invito a que compres el libro y que puedas reflexionar con respecto a todo esto que estamos aprendiendo a través de este hermoso libro, que es un libro direccionado por Dios. Es un libro bíblico, es muy hermoso. Dice, a Dios le agrada la oración verdadera. Número 1, y plantea la idea de un Dios en quien le gustaría adorar. No es que yo adore a Dios conforme a mis propósitos, sino a sus propósitos. Dice esto: la oración debe basarse en la verdad de las Escrituras, no en nuestra opinión acerca de Dios. Realmente es la idea principal de lo que significa una adoración verdadera. Muchas personas adoramos a Dios creyendo que va a basarse en nuestro sentimiento hacia lo que nosotros creemos o pensamos, pero realmente estamos muy equivocados. Jesús dijo a la mujer samaritana cuando se habló con ella: los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Adorar en verdad significa adorar a Dios como la Biblia verdaderamente lo revela. O sea, no es entonces, número 1, que lo adore conforme a lo que yo sienta y conforme a cómo pueda yo hacer que otras personas también lo sientan, sino como Él debe hacerlo, como la palabra de Dios dice que se debe hacer. Número 2, a Dios le agrada la oración auténtica.
Cuando Jesús dijo que debemos adorar en espíritu, no se refería al Espíritu Santo, sino a nuestro espíritu. Entonces la oración auténtica significa que es una oración que sale de lo profundo de nuestro ser. Fuimos creados a imagen de Dios y por tanto somos un espíritu que reside en un cuerpo, y el diseño de nuestro espíritu para que pudiéramos comunicarnos con Él. Dice la palabra Jesús dice en su palabra: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El ser auténtico significa ser nosotros mismos. Dice: la oración que agrada a Dios es profundamente emocional y doctrinal, con nuestro corazón y con nuestra cabeza. Dice, Él quiere nuestro amor sincero y verdadero. Podemos adorarlo con imperfecciones, pero no con la falta de sinceridad. Cuando nos acerquemos a Dios, hay que acercarnos a Él Dios no espera que le adoremos en perfección. Por supuesto que Él le agrada que nosotros seamos obedientes, pero lo primero que Él busca de nosotros, o que espera de nosotros, es que seamos sinceros, que podamos declarar nuestros pecados y que podamos declarar lo que sentimos, porque no se trata solamente de hacer sentir a alguien, sino en este caso poder acercarse a Dios de una manera auténtica, de una manera en donde podamos expresar nuestras emociones, y nuestro corazón y nuestra mente esté enfocada en Él. La verdadera oración ocurre cuando nuestro espíritu responde a Dios, no a una melodía. En realidad, algunas canciones sentimentales e introspectivas entorpecen la oración, porque de concentrarnos en Dios pasamos a enfocarnos en nuestros sentimientos. Ya lo había dicho y aquí nos lo está rectificando. Los tradicionistas, dice aquí, pone un ejemplo acerca de que muchas personas adoran a Dios de acuerdo a su cultura. Se está tratando de perder la señal. Estamos hablando de poder hablarle de una manera auténtica. Los tradicionalistas, dice acá que los activistas aman a Dios enfrentando el mal, luchando contra la injusticia, esforzándose por hacer de este mundo un mundo mejor para vivir. Dice, los cuidadores aman a Dios cuidando a los demás y satisfaciendo sus necesidades. En fin, el Padre está buscando personas que cuando le adoren sean sencillas, sinceramente en ellas mismas cuando se presenten ante Él. Número 2, a Dios le agrada la oración reflexiva. Dice, adorémosle con toda nuestra mente, dice. Es decir, que debemos estar pensando siempre qué es lo que está pasando por nuestra mente. Dice que no es hablar vanas repeticiones como muchas veces lo hacemos, sino que lo hagamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Esa oración reflexiva significa que siempre debemos estar pendientes, expresando nuestras emociones, pero siempre de una manera racional. A Dios le gusta que nosotros pensemos y que podamos reflexionar conforme a lo que estamos hablando. Trata de alabar a Dios sin usar las palabras, dice alabanza, aleluya, gracias, glorias a Dios o amén. Es decir, esos son vanas repeticiones. Por ejemplo, coloca el libro acá que podemos hacerlo con palabras novedosas como, lo dice, admirar, respetar, valorar, reverenciar, honrar y apreciar. Además, hay que ser específico. Dice, si alguien se te acerca y repite, pone el ejemplo, te alabo 10 veces, es probable que pienses por qué. Tú preferirías un cumplido específico o algo realmente sincero. Así que Pablo señaló que si tú das gracias a Dios en tu espíritu y te escucha algún extraño, no podrá unirse a tu oración porque no entenderá lo que dices. Es decir, que podemos adorar a Dios, pero también entender que si somos partícipes, si podemos influir a que otras personas también lo puedan alabar a Él, entonces hay que hacerlo de una manera clara, sencilla, no complicada, para que también las personas lo entiendan y poder que se unan a esa adoración. A Dios le agrada la oración práctica. Número 4, la oración práctica se refiere específicamente a que Dice, le ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta adoración práctica es una adoración
que se tiene que hacer con todo nuestro cuerpo y con toda nuestra mente. Muchas personas dicen, por ejemplo, debería ir a tal parte o a tal reunión, pero no podría ir porque estoy haciendo otras cosas, pero mi mente o mi espíritu estará allá. Sucede que esto es una gran mentira, porque Dios creó en nuestro cuerpo. Dice que nada de nuestra mente lo puede hacer si no está nuestro cuerpo ahí. O sea, somos seres espirituales, pero Dios nos dio un cuerpo y ese cuerpo en esta tierra es para poderle adorar a Él. Entonces, en la actualidad asociamos el concepto del sacrificio con algo muerto, pero Dios quiere que seamos un sacrificio vivo, quiere que vivamos para Él. Sin embargo, el problema de un sacrificio vivo es que se puede escapar del altar y es lo que solemos hacer. Cantamos firmes y adelante, huestes de la fe. Los domingos y los lunes desertamos. Eso significa que debemos ser constantes. Cuando hablamos de una oración práctica, es una oración que realmente sea de nuestra mente, de nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Dice que la verdadera oración se arraiga en la palabra de Dios. Dice, la oración sacrifica nuestro egocentrismo. O sea, no es lo que nosotros sentamos, lo que estamos hablando. No podemos exaltar a Dios y exaltarnos a nosotros mismos al mismo tiempo. No podemos adorar para impresionar a los demás y agradarnos a nosotros mismos. Quiero terminar acá. Cuando Jesús dijo, ama a Dios con toda tu fuerza, quería señalar que la oración requiere esfuerzo y energía. No es siempre, sino lo más conveniente, ni lo más cómodo, ni en ocasiones, dice, la oración es un acto de voluntad absoluto, un sacrificio de buena voluntad. La oración pasiva es una incongruencia. O sea, debemos colocar concentrar toda nuestra energía en la oración. Recuerda que la oración en los días anteriores, no solamente tienen que ver con la música o con las canciones, sino con todo lo que dice su palabra, y hemos visto algunas estrategias que le agradan a Dios, por la cual nosotros podemos utilizarlas para orar. Así que este número 13, habla acerca de las características de cómo podemos entender de cómo le podemos agradar a Dios. Dicho de otra manera, son las características que cómo puede agradarle a Dios la oración. Entonces, número 1, a Dios le agrada una oración verdadera. Número 2, a Dios le agrada una oración auténtica. Número 3, a Dios le agrada una oración reflexiva. Y número 4, a Dios le agrada una oración práctica. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta hermoso, Señor Dios, reflexión que nos enseñas a cómo podemos agradarte. Dice Marcos 12:30, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30. Los bendigo en esta preciosa mañana. Recuerda, Dios los ama demasiado. Dios los quiero muchísimo. Comparta, comenta. Mil bendiciones y chao, chao. Quiero entregarte mis sueños. Tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo